La Feria de Ciencia Intergaláctica en Borat. Prime fue un espectáculo diferente a todo lo que Grace había visto. Nuestra vida. Las imponentes torres de cristal del lugar brillaban bajo los soles gemelos del planeta y un vibrante mercado se extendía por la plaza circundante donde los inventores extraterrestres exhibían sus mercancías. Cada puesto vibraba con energías extrañas, luces parpadeantes y materiales extraños, desde generadores de plasma flotantes hasta máquinas orgánicas cultivadas a partir de plantas vivas. El aire vibraba con emoción y el zumbido de los idiomas Extraterrestres. Para Grace, una niña de 12 años, de la Tierra, se sentía como si estuviera entrando en las páginas de su novela de ciencia ficción favorita. Agarró su modesto proyecto, una caja de zapatos del tamaño de un artilugio hecho con piezas recolectadas del garaje de su padre, y trató de no sentirse abrumada por la grandeza que la rodeaba. La máquina se sentó cómodamente. En su mochila protegida por capas de plástico de burbujas, su apariencia era simple, incluso burda en comparación con los elegantes diseños de sus competidores alienígenas. Aún así, lo llevaba con orgullo, incluso cuando su corazón latía con fuerza en su pecho. Grace no esperaba estar aquí. Semanas antes, había ganado la feria de ciencias local de su escuela con su generador de jugo de energía. El artefacto era poco más que un proyecto de pasatiempo, algo con lo que jugaba los fines de semana para satisfacer su infinita curiosidad. Utilizaba principios electroquímicos básicos para producir energía a partir de magnesio, agua y luz solar. Una reacción con la que se había topado en su viejo libro de texto de química. Su victoria había sido una sorpresa, pero nada en comparación con lo que siguió. Una invitación para competir en la Cumbre de Soluciones Energéticas Intergaláctica, una competencia anual organizada por la Unión Galáctica. Sus padres, inicialmente escépticos, finalmente habían aceptado dejarla ir. Razonando que sería una experiencia única en la vida, la Unión Galáctica incluso había cubierto sus gastos de viaje. Ahora, de pie en medio de inventores de civilizaciones a años luz más avanzadas que la de la Tierra, Grace se sentía como una impostora. ¿Qué podría ofrecer su pequeño invento en un lugar como este? El piso de competencia estaba dividido en cabinas imponentes, cada una diseñada para su especie ocupante. Algunas cabinas estaban encerradas en cúpulas con temperatura controlada que albergaban criaturas que requerían condiciones extremas para sobrevivir. Otras flotaban a varios pies sobre el suelo, accesible solo para aquellos con alas o habilidades de levitación. El espacio asignado a Grace era ridículamente pequeño en comparación. Una sola mesa plegable en la esquina de la enorme sala de expositions. Su mesa estaba frente a la imponente exhibición del consorcio Zantis, un colectivo de insectos. Seres conocidos por su maestría en la tecnología de bioingeniería, su proyecto, una estructura brillante similar a un capullo que afirmaba aprovechar 0 puntos de energía de la espuma cuántica del universo al otro lado del pasillo los representantes del Imperio Tvok, especie reptil con escamas brillantes, alardeaban de un generador pulsante que convertía las ondas gravitacionales en combustible a media mañana. Las dudas de Grace habían florecido en pánico total. Ella desempacó su dispositivo con cuidado colocándolo sobre la mesa y ajustando el pequeño panel solar en la parte superior. La configuración tomó solo minutos, pero se encontró jugueteando con el ajustando cables y puliendo la carcasa para retrasar tener que enfrentar las miradas curiosas de los transeúntes. Disculpa, joven, se escuchó una voz desde detrás de ella. Grace se giró para encontrar un alienígena alto, esbelto, con piel translúcida que brillaba en la luz. Su rostro carecía de boca, pero sus grandes ojos negros irradiaban una calidez casi paternal. «¿Estás perdida?» Grace enderezó la espalda tratando de parecer más segura de lo que se sentía. «No, señor, mamá». El extraterrestre se rió entre dientes, un sonido que parecía reverberar en su mente en lugar de en sus oídos. «Soy Iseran, juez de la competencia de este año, y tú eres Grace», dijo. Su voz apenas por encima de un susurro desde la Tierra. «Tierra», Iseran repitió pensativamente. «Un mundo de muerte, especies fascinantes y ¿qué has traído para compartir con nosotros?» Grace vaciló y luego hizo un gesto hacia su máquina. «Es un generador de energía, usa magnesio y agua para crear electricidad y funciona en cualquier lugar donde haya luz solar».
Shiren inclino la cabeza, su piel translucida, zapatos. Cambiantes, qué pintoresco, dijo no con crueldad. Bueno, buena suerte, pequeña, con un asentimiento. Continuó su camino dejando a Grace luchando con el aguijón de la condescendencia en su tono a medida que avanzaba el día. Más visitantes se detuvieron en el stand de Grace atraídos por la novedad de una competidora humana. La mayoría de ellos tenían curiosidad, pero no estaban impresionados. Un extraterrestre, una criatura delgada. Con 4 brazos, empujó su dispositivo con un dedo con garras y murmuró algo. Sobre Shatara primitiva. Otros simplemente se rieron y siguieron adelante sin comentarios, pero no todos la desestimaron tan fácilmente. Disculpe, dijo una voz suave. Grace. Alzó la vista para ver a un compañero concursante, un joven extraterrestre con antenas emplumadas y Piel verde suave. vestía una túnica sencilla. Y llevaba un bloc de datos bajo un brazo. ¿Puedo preguntarle sobre su proyecto? Grace. Se alegró. Seguro que es un generador. Utiliza una reacción química para producir energía. Los materiales son muy básicos. Solo magnesio, agua y luz solar. Es pequeño, pero es súper eficiente y no produce ningún desperdicio. La alienígena estudió su máquina con ojos muy abiertos y curiosos. Interesante. Su diseño es bastante elegante en su simplicidad. Muchos de nosotros pasamos por alto estas soluciones porque asumimos que la complejidad es igual a superioridad. Grace se sonrojó. Gracias. No estaba segura de si tendría sentido para alguien. Aquí lo tiene. El alienígena le aseguró que no se subestime. La innovación a menudo proviene de los lugares más inesperados. Al final de la tarde, los jueces comenzaron a hacer sus rondas. Grace observó cómo se reunían alrededor del stand del consorcio Zantis, asintiendo y murmurando en aprobación ante la grandeza del capullo de energía de 0 puntos de insectoides cuando se acercaron a la exhibición del Imperio Tarok. La admiración creció. Aún más fuerte y luego fue el turno de Grace. Un silencio cayó sobre el área inmediata cuando el panel de jueces se detuvo frente a su mesa. Y Serín, el alienígena, translúcido de antes, se paró en el centro. Sus ojos negros parpadearon brevemente sobre su máquina antes de posarse en ella. Camino de la Tierra, dijo su voz resonando. A través del pasillo, por favor presente su invento. La boca de Grace se secó. Respiró profundamente y comenzó. Su voz tembló al principio, pero se fue estableciendo mientras explicaba el diseño y la función de su generador. Demostró cómo la máquina podía alimentar una pequeña bombilla, usando solo unas gotas de agua y una Rodaja de magnesio. Describió sus posibles aplicaciones, colonias remotas, ayuda en caso de desastres y planetas con recursos limitados. Los jueces escucharon en silencio. Cuando terminó, hubo una larga pausa. Grace. Se preparó para el ridículo, pero no llegó ninguno. Y Serín se inclinó más cerca. Piel brillante cambiando a un azul profundo. El color de la curiosidad. ¿Afirmas que este dispositivo puede operar con recursos mínimos? Preguntó si. Grace dijo firmemente que los materiales son fáciles de encontrar y la reacción es altamente eficiente. Podría funcionar en casi cualquier planeta habitable. Los otros jueces intercambiaron miradas. Sus expresiones eran ilegibles. El corazón de Grace latía con fuerza mientras esperaba. Veredicto. Eso será todo. Y Seran dijo. Finalmente. Gracias, Grace de la Tierra. Mientras los jueces avanzaban, Grace se hundió en su silla abrumada por el alivio. Había hecho lo mejor que pudo y ahora todo lo que podía hacer era esperar. Poco sabía ella que su modesto invento ya estaba provocando susurros entre los jueces y los espectadores por igual. La simplicidad de su diseño y sus profundas implicaciones habían captado la atención de algunas de las mentes más brillantes del mundo. Galaxia y esto fue solo el comienzo. El día después de la presentación de Grace, la atmósfera en la Feria de Ciencias cambió mientras los otros stands seguían atrayendo multitudes con sus imponentes exhibiciones brillantes y a menudo incomprensibles.
Murmullos sobre el niño humano comenzaron a recorrer el lugar, extraterrestres de todas las formas y tamaños. Desde los imponentes insectoides del consorcio Xanthus hasta los anfibios Lumar comenzaron a desplazarse hacia el modesto stand de Grace por primera vez. Su esquina no estaba vacía, se encontró Rodeada de curiosos espectadores en first grace no estaba segura de qué hacer con la atención que había esperado. Que la descartaran, tal vez incluso que se burlaran de su simple invención, pero ahora estaba respondiendo un flujo constante de preguntas de seres que se erigían sobre ella, sus ojos brillantes y lentes multifacéticos fijos en su pequeño generador. Uno de los primeros esa mañana, para acercarse a ella, había una figura estoica envuelta en túnicas metálicas que brillaban como mercurio líquido. El ser se presentó como Corban, un científico del grupo Ardan, una civilización conocida por su maestría en la manipulación de la energía. Corbin habló en una serie de HS bajos que fueron traducidos al inglés por un pequeño dispositivo que cubría cerca de su hombro. Este artilugio tuyo, Corban, comenzó a hablar con un tono escéptico pero intrigado. Afirmas que produce energía sin ningún desperdicio. Grace asintió tratando de sonar confiada a pesar del nudo que se formaba en su garganta. Sí, la reacción es limpia. Utiliza magnesio, que es abundante, y luz solar, que es prácticamente infinita en la mayoría de los planetas habitables. Los ojos brillantes de Corbin parpadearon mientras examinaba su generador. ¿Y qué tan escalable es este diseño? ¿Podría alimentar una ciudad? ¿Una carrera de naves espaciales? Dudo. Bueno, es más un prototipo. Ahora mismo, pero los principios son sólidos. Con algunos ajustes creo que podría escalarse. HMP. Corin la estudió por un momento más antes de dar un paso atrás. Interesante. La simplicidad a menudo esconde elegancia. Con ese comentario críptico desapareció entre la multitud. La noticia del proyecto de Grace se extendió rápidamente al mediodía. Su stand se había convertido en un punto de interés que atraía inventores, científicos y espectadores. curiosos. Algunos vinieron por genuino interés, mientras que otros llegaron para criticar su trabajo esperando encontrar errores en sus afirmaciones, pero Grace había hecho su tarea y explicó pacientemente la ciencia que había detrás de su generador, su confianza creciendo con cada explicación exitosa. Un crítico particularmente vocal fue Naris, un erudito con tentáculos del Imperio Tarok. Este diseño es demasiado rudimentario, declaró Neris agitando un apéndice brillante. Con desdén. No puede compararse con los reactores cuánticos que hemos desarrollado. Es un juego de niños, es un juego de niños. Grace respondió sorprendiéndose a sí misma con la firmeza en su voz. Tengo 12 años, pero a veces las soluciones más simples son las más efectivas. No todas las colonias pueden permitirse reactores cuánticos, no todos los planetas tienen los recursos para sostenerlos. Este generador podría funcionar donde tus reactores sofisticados no pueden. Sus palabras provocaron un murmullo de aprobación de la multitud. Naris, claramente desconcertada, se retiró con un asentimiento de respeto a regañadientes. Esa tarde el panel de jueces regresó al stand de Grace. Esta la vez que su comportamiento era notablemente diferente. Es el extraterrestre translúcido que había hablado con ella el día anterior se quedó en La vanguardia su piel cambiando a un verde pálido, el color de la curiosidad. Hemos revisado los datos de demostración y Seran, comenzó su voz resonando suavemente. Parece que sus afirmaciones se sostienen. Merit. Los ojos de Grace se abrieron. de par en par elos. Si continue Izeran law. Eficiencia de su generador es notable dada su simplicidad. Hemos realizado análisis preliminares y la reacción que ha aprovechado tiene un potencial de largo alcance. Otro juez, un ser Cristalino acaparado llamado uc intervino. Su invención desafía una suposición fundamental que muchos de nosotros hemos sostenido que Advanced Energy Solutions DB SER. compleja. Su dispositivo sugiere lo contrario. Grace parpadeó. No estoy segura de cómo responder a los jueces. Estos seres brillantes de otro mundo la estaban evaluando. El trabajo le pareció surrealista al verificar las capacidades de su generador.
Los jueces pidieron una demostración en vivo bajo condiciones controladas. Grace aceptó. Aunque nerviosa, su pequeño dispositivo fue transportado a una cámara de pruebas, una habitación estéril y elegante, llena de equipos de monitoreo que parecían pertenecer a una nave espacial. Dentro de la cámara, Grace conectó su generador a una serie de dispositivos, una simple bombilla, un pequeño ventilador y una batería portátil. Vertió unas gotas de agua en el depósito del generador y lo colocó bajo un emisor de luz solar artificial. En cuestión de segundos, el generador zumbó y cobró vida, la bombilla parpadeó, el ventilador comenzó a girar y la batería comenzó a cargarse. Los observadores observaron atentamente mientras los datos se transmitían a sus monitores. Grace no podía entender los símbolos y gráficos alienígenas, pero los murmullos apagados y las miradas intercambiadas entre los científicos le dijeron todo. Ella Necesitaba saber que era estable, dijo finalmente uno de ellos. La incredulidad era evidente en su tono. No. Fluctuaciones, no. Degradación. Block se inclinó más cerca de Grace. ¿Puede esta reacción mantenerse indefinidamente? Grace asintió mientras tenga magnesio y luz solar. Sí, la habitación quedó en silencio. Las implicaciones de su invención eran asombrosas. En una galaxia donde la escasez de energía era un problema persistente, el generador simple de Grace ofrecía una solución que era accesible y sostenible. Al anochecer, el stand de Grace se había convertido en el centro de un acalorado debate. Invención había provocado un choque de ideologías. Por un lado, estaban los defensores de la solución energética tradicional de alta tecnología, los científicos que habían pasado décadas perfeccionando los reactores cuánticos y los generadores de plasma. Por el otro lado, estaban aquellos que vieron el valor en el enfoque de Grace, argumentando que la simplicidad y la accesibilidad eran simplemente tan importante como la eficiencia. Este dispositivo podría revolucionar la distribución de energía en los mundos fronterizos, argumentó un científico humano con branquias que brillaban débilmente mientras hablaba. No todas las colonias tienen la infraestructura para soportar tecnologías avanzadas. Este generador podría proporcionar energía donde antes no existía, pero es limitado en escala. En contraposición con este representante, no puede reemplazar las necesidades energéticas de los mundos desarrollados. No necesita hacerlo. El Lumiano respondió que no se trata de reemplazar, se trata de complementar, cerrar brechas. Grace escuchó el debate sintiéndose emocionada y abrumada. Nunca había imaginado que su pequeño proyecto provocaría una discusión tan apasionada entre algunas de las mentes más brillantes de la galaxia. A medida que avanzaba la noche, el zumbido que rodeaba al generador de Grace llegó a los oídos del Consejo Galáctico, un organismo rector que supervisa la tecnología. Avances en la galaxia. Representantes del Consejo llegaron para presenciar la invención. De primera mano. Su presencia agregó un aire de gravedad a la situación. Si el generador de Grace pasa su escrutinio, podría conducir a una adopción generalizada en incontables sistemas estelares. El representante principal del Consejo, una figura imponente con un cuerpo cristalino que refractaba la luz en arcoíris deslumbrantes, se dirigió a Grace. Increíblemente, su invento tiene el potencial de cambiar la trayectoria del desarrollo energético en toda la Galaxia. Pero cuéntanos, niño humano, ¿qué te inspiró a crearlo? Grace. Dudó. Sonrió, solo quería ayudar a la gente, a veces la solución es a. Los grandes problemas están justo frente a nosotros, solo tenemos que verlas. El ser cristalino la estudió por un momento y luego asintió. Una profunda verdad habló Espen con claridad juvenil mientras los representantes del consejo partían. Grace sintió una oleada de orgullo. Su invención, su pequeño y simple generador, ya no era solo un proyecto escolar, era un símbolo de esperanza, un recordatorio de que incluso las voces más pequeñas podían hacer una diferencia en el vasto y complejo tapiz De la galaxia. El último día de la Cumbre de Soluciones Energéticas Intergalácticas amaneció con una tensión palpable en el aire. El gran salón,
anteriormente un bullicio con conversaciones superpuestas y ráfagas de emoción, ahora estaba tranquilo con anticipación. Hoy los jueces anunciarían sus veredictos y se revelaría el próximo avance de la galaxia en tecnología energética. Grace sentada nerviosamente detrás de ella, Buzz jugueteaba con los cables de su generador tratando de estabilizar sus manos temblorosas. No estaba segura de si sentirse esperanzada o aterrorizada cuando llegó el anuncio de las presentaciones finales. la multitud se reunió en un semicírculo alrededor del escenario central. Cada uno de los 5 mejores inventores tuvo la oportunidad de presentar su trabajo una última vez. El nombre de Grace fue llamado por última vez cuando se acercó al escenario. Enormidad del momento la golpeó. Esto ya no era solo una feria de ciencias escolar o una competencia amistosa. La galaxia estaba observando. representants de Incontables sistemas estelares estaban presentes. Sus miradas estaban fijas en ella mientras llevaba su modesto invento al escenario. Colocó el generador en la mesa. Su pequeño panel solar brillaba bajo las brillantes luces del salón. Tomando una respiración profunda, Grace comenzó. Buenos días, mi nombre es Grace y vengo de la Tierra, un planeta que algunos de los puede que sepas que, como un mundo de muerte, la vida en la Tierra es dura, nos obliga a adaptarnos, a innovar y a aprovechar al máximo lo que tenemos. Eso es lo que me inspiró a crear este generador. Su voz se hizo más firme a medida que continuaba. No es la tecnología más avanzada en esta sala. No utiliza mecánica cuántica ni manipula ondas gravitacionales, pero hace algo que muchas tecnologías no pueden. Funciona en cualquier lugar con solo unos pocos materiales simples. Este generador puede proporcionar energía limpia y sostenible incluso a los planetas más remotos o a las colonias en dificultades. Demostró el dispositivo nuevamente conectándolo a la bombilla y al ventilador mientras se encendían. Habló con convicción. Esto no es solo una máquina, es una oportunidad de dar energía a quienes más la necesitan. Una oportunidad de cerrar la brecha entre las civilizaciones más avanzadas y las que aún están encontrando su equilibrio. Cuando terminó, el salón quedó en silencio por un momento, luego una ola de aplausos se extendió por la multitud, creciendo cada vez más fuerte hasta que hizo eco en el cristal y las paredes. Grace Dio un paso atrás, su rostro enrojecido mientras los jueces asintieron solemnemente y volvieron a tomar sus asientos horas más tarde, después de lo que pareció una eternidad de deliberación. Los jueces regresaron al escenario y Seran su portavoz tomó el centro. Su piel translúcida cambiando a un azul calmante. El salón quedó en silencio mientras comenzaba a hablar. Hemos revisado todas las inscripciones con gran cuidado y Seran dijo que su voz resonaba cada invención presentada en esta cumbre representa el pináculo de la innovación y la creatividad. Sin embargo, un proyecto se destacó. No por su complejidad sino por su simplicidad, su accesibilidad y su potencial para generar un cambio profundo en Galaxia. Grace sintió que se le paraba el corazón. Podrían significar el premio al más. La impactante solución energética llega a Grace. de la Tierra. La sala estalló en aplausos. Grace se quedó congelada por un momento, aturdida, antes de que se diera cuenta de que había ganado. Lentamente, se puso de pie, con las piernas temblorosas, y caminó hacia el escenario para recibir el reluciente trofeo de cristal que simbolizaba el mayor honor de la galaxia en innovación. Después de la ceremonia, Grace se encontró en el centro de un torbellino de actividad. Representants de varios sistemas estelares se acercaron a ella, ansiosos por discutir las posibilidades de implementar su generador en sus mundos. Algunos ofrecieron recursos para ayudarla a aumentar la producción, otros simplemente expresaron gratitud y le dijeron cómo su invento podría transformar sus colonias en dificultades. Uno de los momentos más conmovedores llegó cuando una pequeña delegación de un planeta distante con recursos agotados se acercó a ella. Su líder, un alienígena frágil con forma de pájaro, habló con una voz cargada de emoción. Su invento podría salvar a nuestra gente. Hemos vivido en la oscuridad durante generaciones, incapaces de sostener incluso las tecnologías más simples que nos han dado.
Esperanza. Los ojos de Grace se llenaron de lágrimas cuando se dio cuenta del verdadero impacto de su trabajo. No se trataba solo de ciencia o competencia, se trataba de cambiar vidas. En las semanas siguientes, el Consejo Galáctico tomó medidas rápidas para asegurarse de que el generador de Grace llegara a quienes más lo necesitaban. Se establecieron fábricas en varios planos. Para producir los dispositivos, se lanzó una iniciativa galáctica para distribuirlos a las regiones con escasez de energía. Grace trabajó en estrecha colaboración con científicos alienígenas para refinar el diseño y adaptarlo a las condiciones únicas de los diferentes planetas. Aprendió más sobre química, ingeniería y logística interestelar en esos pocos meses que en toda su vida. A pesar de los desafíos, nunca perdió de vista su objetivo original de marcar una diferencia. Finalmente, llegó el momento de que Grace regresara a casa. La Unión Galáctica organizó su regreso seguro a la Tierra junto con una ceremonia formal para honrar sus logros mientras su nave descendía a través de la atmósfera de la Tierra. Grace miró fijamente la ventana, maravillándose con el familiar azul y verde de su planeta natal. Se sintió extraño regresar después de todo lo que había experimentado. Cuando bajó de la nave, fue recibida por una multitud de reporteros, funcionarios del gobierno y su familia. Sus padres la envolvieron en un fuerte abrazo. Las lágrimas corrían por sus rostros. «Estamos muy orgullosos de ti», su madre susurró. En los días siguientes, Grace se convirtió en una sensación mundial. Apareció en programas de noticias, dio discursos incluso recibió una medalla de los líderes mundiales. Pero a pesar de los elogios, se mantuvo humilde e insistió en que su invención fue solo el comienzo. «Esto no se trata de mí», dijo en una entrevista. «Se trata de lo que podemos lograr cuando trabajamos juntos, humanos, extraterrestres, todos. La galaxia es un lugar grande y hay mucho que podemos aprender unos de otros». Años después, el generador de Grace se convirtió en una piedra angular de la infraestructura energética intergaláctica. Se utilizó en esfuerzos de socorro de emergencia en colonias remotas e incluso en planetas avanzados que buscaban soluciones sostenibles. Grace continuó innovando y fundó una organización dedicada a fomentar la colaboración entre científicos humanos y extraterrestres. Su historia se convirtió en un símbolo de esperanza y posibilidad, un recordatorio de que incluso las voces más pequeñas podían provocar los cambios más grandes. La niña que una vez dudó de sí misma se había convertido en una pionera. Su trabajo tocó innumerables vidas en toda la galaxia, y mientras Grace miraba las estrellas cada noche, sabía una cosa con certeza: las mejores ideas no tenían que ser las más complejas. A veces, solo necesitaban venir del corazón.